En este video te mostraré las delicias uruguayas que probé en mi viaje a este lindo país y adicional te daré algunos tips de ahorro que te ayudarán si estás planeando un viaje a Uruguay. Quédate hasta el final, así que comencemos. Este recorrido gastronómico lo comenzamos en Colonia del Sacramento, nuestra primera parada en Uruguay. Justo en la Plaza Mayor de Colonia, al lado de la calle de los Suspiros, encontramos el restaurante Don Pedro. Con una decoración muy autóctona, pudimos degustar una buena cerveza uruguaya junto con embutidos y quesos que me encantaron, y tú mismo los puedes ver. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto es una picada. ¿Una picada uruguaya? Uruguay. Una combinación de sabores dulces y salados, y en lo personal, este tipo de jamones y quesos me encantaron. Tomar desayuno en el hotel te ahorra muchísimo tiempo. A veces es más costoso, pero es muy práctico. Y aquí el desayuno en el hotel desde Montevideo con esta vista. Por lo general, los desayunos son dulces y no incluyen huevos o embutidos. Tomar el desayuno en el hotel te ahorrará algunos pesos. Sin embargo, la idea es salir y conocer, por eso llegamos al mercado del puerto. Preguntamos a varias personas y nos recomendaron este punto histórico para la ciudad. Me encanta salir a conocer este tipo de lugares donde se puede probar delicias locales. En general hay solo extranjeros y estoy seguro que en otros puntos de la ciudad habrán restaurantes. Por practicidad, el mercado del puerto reúne muchos de estos restaurantes. Tiene un parecido al mercado de San Telmo en Buenos Aires, entonces vamos a ver cómo nos va con el almuerzo de hoy. La gastronomía de Uruguay es el resultado de la fusión de las cocinas italiana y española. La carne de vaca asada a la parrilla es el plato más popular del país. El chivito es un sándwich de lomo con jamón y panceta. No cometan el error que yo cometí de pensar que es carne de chivo, por eso no lo probé. Choripanes, panchos, milanesas son otros platos que encontrarás en este mercado. Si me conoces muy bien, sabrás que me decidí por un corte de carne asado a la parrilla, que ya te voy a mostrar. Nosotros escogimos el restaurante Cabaña Verónica, ofreciendo todo tipo de cortes y parrilla. Estaba haciendo bastante calor y este lugar en la barra tenían aire acondicionado, lo que me pareció fabuloso. La comida en general en Uruguay es bastante costosa y te iré mostrando los precios poco a poco a lo largo de este video. El mercado del puerto es un sitio muy interesante para la gente que vivía acá, ya que salían del puerto y buscaban un sitio a donde comer. ¿Y qué más que este mercadillo? Muy cerca, al lado justo del puerto, se consiguen cosas muy chéveres. Ahora es muy turístico, y por eso paramos a comer aquí, a comer un asado de Uruguay. Bueno, en mi caso pedí una entraña fina y aquí hay un baby beef. Vamos a ver qué tal está. La pedí bien asada, pero aquí es como al punto. Deliciosa. Un sabor único. Para que tengan una idea, un dólar estadounidense equivale a 39 pesos uruguayos. Si divides el precio en 4 o 40, te dará un aproximado del costo de las comidas en dólares. Bueno, hay algo que nos acabaron de explicar. Resulta que al pagar con tarjetas de crédito extranjeras hacen un descuento del 22%. En este caso accedimos a dar el 10% de propina, pero nos devolvieron 411 pesos uruguayos. Entonces, del total de la factura, que fueron 2.280, que esto es aproximadamente 60 o 50 dólares, terminamos pagando 2.096 pesos uruguayos. Esto es solo para tarjetas extranjeras y este descuento del 22% es para hospedajes, alquiler de carro y restaurantes para incentivar el turismo. Caminando por las calles de Punta del Este ya me he dado cuenta de que es un destino netamente para playa. Hay muchos restaurantes y muchos hoteles que la gente viene aquí a disfrutar ya que sus playas son muy lindas. En este caso ya tenemos hambre, entonces ¿qué comer? Descubrimos que por Google Maps podemos encontrar diferentes restaurantes que dependiendo de las calificaciones puedes decidirte. En este caso encontramos un restaurante que se llama El Tonel, pues vamos a probar su comida. Quédate, ya que al final de este video te mostraré dónde comer de forma económica. En este caso pedimos la degustación El Tonel. Tiene
una variedad de carnes como asada de tira, picaña, bife ancho, entraña piña y tiene papa roquefort con boniato, que es lo que está aquí encimita. Se ve muy grande, vale la pena. De lejos, esta ha sido la mejor carne que probé durante todo mi viaje. Te recomiendo mucho este restaurante. Igual tenemos el mismo descuento de ley del 22%, que nos ahorramos 486 pesos uruguayos, que eran como 55.000 pesos colombianos. Continuamos caminando por Punta del Este y tengo un video completo que te dejaré aquí. Al final de este video te diré dónde hospedarte para ahorrar en tu próximo viaje a Uruguay. Seguimos con la comida. Caminando por varias calles de Punta del Este, vi muchas heladerías italianas. En este caso escogimos esta que se llama Fredo. Tiene un 2x1 con tarjetas Itaú y funcionó. Así sean tarjetas internacionales. Estaba muy delicioso el helado, así que muy recomendado. En este caso me pedí un helado de mascarpone con banana split. Muy rico. Cada helado costaba 250 pesos uruguayos. A Dios gracias existía esta promoción, ya que por 2 helados pagamos el precio de uno, que fueron $6.5 en total. Tip de ahorro: ¿recuerdan el superalmuerzo de ayer? Pues nos quedó y lo aprovechamos para el desayuno al siguiente día. Caminando por Montevideo siempre encontrarás un Starbucks para escapar del calor o el frío y tomar una bebida refrescante para seguir tu camino. Los costos por bebida rondan los $4. Recuerda que también tienes la opción de comer en plazoletas de comida y también vas a tener el descuento del 22% en la factura, así que te puede salir un poco más económico, ya que por lo que hemos visto, Uruguay es mucho más costoso de lo que estábamos acostumbrados. Un Subway con bebida te puede estar costando aproximadamente 300 a 350 pesos uruguayos. Esto al cambio sería entre 8 y 9 dólares. Este restaurante ofrece comidas típicas, pizzas y hamburguesas. Lo encontré justo al lado del hotel y tenía buenas calificaciones en Google Maps. Con platos desde los 8 dólares es una buena opción. ¿Dónde hospedarte en Montevideo? En este caso nos hospedamos cerca al terminal de las Tres Cruces. Es un punto muy importante ya que te puedes transportar a otras ciudades como Colonia del Sacramento o Punta del Este muy fácilmente sin tener que pagar de más en otros transportes. Nosotros escogimos este hotel que se llama Days Inn a un buen precio por $45 la noche. Aquí te voy a dejar un mapa donde está ubicado este hotel y este terminal. Como pueden ver, es un lugar muy central donde podrás conectar con otras partes de Uruguay. Estoy seguro que hay muchísimas otras cosas que me faltaron. Fue un viaje corto. Aquí te dejo otros videos de Uruguay que te encantarán. Déjame en los comentarios qué más faltó. Soy Charlie y no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Un saludo, expertos viajeros.